yo soy Fernanda. Anteriormente estuvimos hablando acerca de los 13 tipos de agresión contra las mujeres en línea. Estuvimos hablando de los tipos de violencia de género en línea. En esta ocasión vamos a hacer un par de análisis de diferentes casos de violencia y vamos a intentar identificar cuáles de los tipos de agresiones se dan en cada uno de estos casos. Así como mencioné en el video anterior, cada situación de violencia puede tener varios tipos de agresiones en una misma situación. Entonces es interesante darse cuenta de que cada una de estas es bastante diferente y que tiene varios componentes distintos. Vamos entonces a mirar 3 historias de diferentes mujeres donde se dan situaciones de violencia y vamos a intentar identificar cuáles son las situaciones que se dan. Bueno, en primera instancia vamos a hablar del caso de Juana. Vamos a leer un poco la historia. Dice: a Juana siempre le ha encantado jugar al fútbol y uno de sus pasatiempos preferidos es ver partidos acompañada de sus hermanos. Juana empezó a utilizar Twitter para seguir contenido de futbolistas, cronistas y fanáticos de su deporte preferido. Intentó participar en varias discusiones al respecto, pero no se sintió bienvenida en el espacio, ya que minimizaban sus opiniones por ser mujer. Hoy en día prefiere compartir posteos de fútbol escritos por otras personas, para evitar pasar malos ratos. Entonces, a partir de esta historia, podemos ir pensando en qué tipo de agresión está sufriendo Juana en este caso. En primera instancia, yo diría que, Juana es una persona que le gusta el fútbol, que muchas veces en nuestra construcción de género actual es un deporte que se relaciona mucho con la masculinidad. Entonces existe ahí como una, vamos a decir, algo que mucha gente podría decir que Juana por algún motivo no está capacitada para comentar acerca de ese deporte, no acerca del fútbol. Entonces yo diría que en primera instancia podemos hablar de que ella quiso compartir información sobre eso, pero no se sintió bienvenida en el espacio, ya que se minimizaba su opinión por ser mujer. Entonces, en primera instancia yo diría que Juana está sufriendo el tipo 5 de agresión de agresión contra las mujeres en línea, que son las expresiones discriminatorias, ¿no? Ya que se la discrimina o se minimiza su opinión por el simple hecho de ser mujer. Y en segunda instancia, yo diría que Juana está sufriendo también de lo que es la afectación de canales de expresión, que es el tipo 12 de violencia. Y es importante reconocer esto porque de alguna manera las expresiones discriminatorias que tuvo que aguantar Juana o que fueron dichas contra Juana hicieron que de alguna manera ella deje de postear contenido original y empezó a hacer que ella empiece a solamente retuitear o compartir contenido de otras personas. Y esto es interesante pensar que muchas veces las mujeres sufrimos mucho de este tema de las afectaciones a canales de expresión y muchas veces tenemos que limitar nuestras voces para no sufrir agresiones en línea. Entonces yo diría que esos son los 2 tipos de agresión que Juana está sufriendo en este caso. Podemos ver entonces la siguiente historia. La siguiente historia es la historia de Amalia, y dice así: Amalia vive en un pueblo pequeño donde todos se conocen. Hace un tiempo, un chico de su facultad, Jorge, comenzó a escribirle con la intención de conocerla más. Amalia estaba abierta a mantener una amistad, pero las intenciones de Jorge eran distintas. Cuando Amalia le dijo a Jorge que no estaba interesada en salir con él, él comenzó a escribirle cada vez más. Muchas veces parecía enojado, otras amoroso, hasta que se volvió bastante violento. Amalia decidió bloquearlo. Un día, Amalia notó que Jorge estaba fuera de la casa de su amiga, donde ella estaba pasando el domingo.
Luego de que esto ocurriera varias veces, se dio cuenta de que Jorge identificaba dónde ella estaba a través de las fotografías que subían sus familiares y amigos a las redes sociales. Amalia pidió a su círculo que no comparta más fotografías de ella en Facebook. Entonces, en este caso, bueno, un caso bastante grave donde de repente donde se ve bastante bien que la violencia que se da en el ámbito digital fácilmente puede trasladarse al ámbito físico y viceversa. Así como habíamos dicho anteriormente, la violencia es una sola y también es importante reconocer que lo que pasa en el mundo digital tiene un impacto muy real en el mundo físico y también viceversa. Pero bueno, podemos empezar entonces a analizar un poquito este caso. En primera instancia, se ve que Jorge empieza a hablar con Amalia y empieza a escribirle cada vez más. Muchas veces parece enojado, otras amoroso, hasta que se volvió bastante violento. En esta instancia podemos decir de repente que, y si Amalia decidió bloquearlo, podemos decir que Jorge probablemente se estaba dando ya una situación de acoso, donde él enviaba mensajes o información constante y no requería que incomodó lo suficientemente a Amalia para que ella decida bloquearlo. Entonces ese sería el primer tipo de violencia que se da en esta situación, sería el caso de acoso. En una siguiente instancia se dice que Amalia notó que Jorge estaba fuera de la casa de su amiga donde ella estaba pasando el domingo. Eso también es una situación de acoso que, bueno, ya no se da en el mundo digital, sino que se traslada al mundo físico. Y ahí podemos hablar de que dice que Jorge identificaba donde ella estaba a través de las fotografías que subían sus familiares y amigos. Y ahí podemos hablar de un siguiente tipo de violencia de género en línea, que sería el monitoreo y el acecho. ¿Por qué? Porque Jorge empezó a revisar sus redes sociales y las redes sociales de sus familiares y amigos para enterarse de dónde ella estaba, para poder aparecer y de alguna manera continuar con las amenazas y el acoso y las amenazas que estaba perpetrando anteriormente. O sea, ya no podía hacerlo de manera digital porque fue bloqueado, pero de alguna manera buscó la manera de seguir con el acoso. Entonces ahí tenemos dos tipos de violencia ya, que sería el acoso en sí y también el monitoreo y el acecho realizado por Jorge, en este caso, que es la persona violenta, ¿no? Y por último podemos ver que Amalia pidió a su círculo que no comparta más fotografías de ella en Facebook. Esto también yo diría que se pueden marcar en un tercer tipo de violencia, que son las afectaciones a canales de expresión de vuelta. En este caso, Amalia tuvo que pedir a sus conocidos y familiares que ya no posteen fotos de ella, y ella de alguna manera también tuvo que parar de mostrarse en redes sociales para poder, vamos a decir, parar el acoso. Entonces existe acá una afectación de los canales de expresión de los familiares y de las personas cercanas de Amalia por una situación de violencia. Entonces acá hay varios casos de violencia de género en línea. Y por último podemos ver un tercer caso, que sería el caso de Rosa. Y dice así: Rosa está desesperada. Hace unos días salieron a la luz fotos íntimas suyas, fotos que nunca había compartido con nadie, ya que tenía mucho miedo de que se pudieran compartir. Una amiga que sabía mucho de tecnología revisó su correo y notó que desde hace varios meses su correo estaba siendo revisado por un teléfono iPhone, aunque Rosa nunca había tenido un teléfono de ese tipo. Pero su exnovio sí. Rosa intentó denunciar el caso tanto en Facebook, donde se compartían las fotos, como a la policía, pero aún no recibe respuestas adecuadas por parte de ninguno. No tiene esperanzas de que la denuncia funcione. Bueno, en este caso tenemos el caso de Rosa, donde Rosa está sufriendo un caso de difusión de imagen no consentida, que es un caso que mencionamos con bastante detalle en el video acerca de tipos de agresiones contra las mujeres en línea. Uno de los tipos más, vamos a decir que puede llegar a tener consecuencias más nefastas para las víctimas por un tema de pérdida de reputación.
Y acá yo creo que se están dando un montón de situaciones de violencia. En primera instancia, se ve que se compartieron, salieron a la luz estas fotos íntimas suyas. Entonces, en primera instancia se puede ver que existe un caso de difusión de información personal o íntima, que en este caso es difusión de imagen no consentida. En segunda instancia se ve que, bueno, Rosa nunca había compartido esas fotos con nadie, eran fotos personales solamente para ella, pero una amiga suya detecta que el correo de ella estaba siendo revisado por un teléfono iPhone que no era de ella. Entonces, ¿qué significa eso? Que ahí Rosa sufrió otros dos tipos de violencia que tienen que ver en primera instancia con el acceso o control no autorizado, o sea que alguien, en este caso posiblemente su exnovio, accesó sin su consentimiento, sin su autorización a su correo electrónico y empezó a realizar un siguiente tipo de violencia, un siguiente tipo de agresión, que es el monitoreo y el acecho. Entonces ahí son dos tipos de violencia: en primera instancia el acceso y en segunda instancia el monitoreo y el acecho, ya que se ve que el correo estaba siendo revisado sistemáticamente por esta persona durante un montón de tiempo. Y por algún motivo las fotografías estaban en el correo de ella o capaz en su nube, ¿no? Luego se ve, también yo diría que dependiendo de cómo se compartieron estas fotografías o con qué intención, se podría también tratar de una campaña de desprestigio hacia Rosa, ¿no? Entonces podría ser que ese tipo de violencia también se está dando en la situación en general, que ese tipo de agresión se está dando en esa situación en general. Y por último, se ve que Rosa de alguna manera está intentando frenar la situación. Rosa dice que intentó denunciar el caso en Facebook, donde se estaban compartiendo las fotos en principio, como a la policía, pero no está recibiendo ningún tipo de respuesta adecuada ni de las plataformas ni de la policía para bajar el contenido, ¿no? Entonces, en esta situación, ella dice que no tiene esperanzas de que la denuncia funcione. Se podría hablar de lo que es una omisión por parte de los actores regulatorios, ¿no? Se podría decir entonces que en este caso la violencia es que aunque Rosa está con esta situación que claramente es ilegal, que claramente tiene un impacto muy grande a su reputación, la dificultad al acceso a la justicia y también la lentitud y la falta de claridad muchas veces, o la falta de respuesta por parte de las plataformas, son también un tipo de violencia y también tienen que ser reconocidos como tal. Entonces estos son 3 casos ficticios en su mayoría, algunos basados de repente en casos reales también que en algún momento escuchamos desde TEDIC, que configuran casos de violencia de género en línea. Existen un montón de ejemplos de este tipo y les invito a que puedan empezar a pensar en casos que hayan vivido ustedes o casos que hayan escuchado y empiecen a analizar qué tipo de violencia se da en cada uno de estos casos, que podamos empezar a identificar y nombrar cada uno de estos tipos de violencia, porque una de las cosas más importantes es empezar a nombrar este tipo de violencia para poder hacer algo al respecto.